¿Jugaba cartas? Cuando se le acabó la plata, dijo, juego a mi mujer. Cuídate, Rubí, cuídate. O sea, a Abigail. Entonces dicen que perdió. Entonces le dijeron, tiene que entregar a su mujer porque usted... Pues al otro día toda la familia Basante tuvo que irse a buscar plata de donde era para que no llevaran a Abigail porque la había perdido. Y eran unos paisas que se la querían llevar, pues. Entonces dicen que esa es una historia. Bueno, esa es la historia de Buenaventura. Me salté propiamente. ¿La rescataron a Abigail? Pues la rescataron porque los Basante consiguieron la plata para poder pagar lo que Buenaventura. Claro, y ahí se les volvió la Bueno, genética una obsesión el juego. y el juego viene desde allá, eso del juego. Mi abuelo Ricardo, pues para los que no lo conocieron, yo lo llegué a conocer porque él murió cuando tenía 6 años y yo cumplí 7. Era muy parecido a Ricardo Hugo Basante, es igualito, ¿no? Esa foto de Ricardo. Laureano también tiene mucho parecido. Él era así, blanco, canoso, despejado aquí la cabeza. Fue un personaje importante de Bolívar, llegó a ser el alcalde de Bolívar, Cauca, y llegó a manejar la famosa oficina de ¿cómo era? De impuestos. De impuestos. Instrumentos públicos. Él manejó la oficina de impuestos de Bolívar por muchos años, porque dicen que duró muchísimos años ahí porque era un tipo que no se robaba un peso, pues. Es más, que si llegaba a faltar un peso, él lo ponía, pues. Era una persona sufragante, entonces estuvo mucho tiempo ahí, fue alcalde del pueblo y fue jefe político que se enfrentó a otros jefes políticos que eran los Guzmán. O sea que fuera de juego le sacamos eso de la honradez, sí. Y que se enfrentó en una época a los Guzmán, que esa es otra historia que ustedes deben conocerla. ¿Por qué razón? Mis hermanos no me dejan mentir. Mi papá y mi mamá nunca, ellos eran así, ellos peleaban, es decir, no se querían. Mi papá y mi mamá. Pero muy fuerte, mi mamá era así con mi papá. ¿Por qué? Tengan en cuenta esto, porque eran de dos clases diferentes. Mi mamá era de la clase alta de Bolívar y mi papá era de la clase media baja. Los Basante. En cambio, los Guzmán siempre fueron una clase que manejó políticamente y que tenía muchos bienes, muchas cosas. Entonces, yo creo que desde allá vino eso. Luego, eso se fregó porque ocurre que mi mamá, para casarse con mi papá, se voló de la casa. Y después dicen que uno era la Se voló de la casa para poderse casar con mi papá. Entonces todo eso se vino a apuntar para que mi mamá toda la vida, si ustedes recuerdan, yo no recuerdo jamás que mi papá y mi mamá se cogieran de la mano, que se dieran un beso, jamás. Y así nos criaron a Y así nosotros. tuvieron 15 hijos. Y así nos criaron a nosotros. Así nos criaron, secos. Si se hubieran besado, hubiéramos sido 30. Bueno, continúo. Cuando Valeria diga suficiente, ahí termino. A ver, continúo con las historias. Viene la familia Basante, continúa ahí el apellido. Entonces, para que ustedes tengan bien claro de dónde viene su apellido Basante. Buenaventura era Basante Urbano. Yo tengo el registro de nacimiento de la mamá de él, que nació en 1842, 1823. Ocurre que Buenaventura era hijo del primer Basante que nació en Bolívar, Cauca. Se llamaba Salvador Basante Molano, tenía los mismos apellidos de Eduardo, Basante Molano. Se llamaba Salvador Basante Molano. Salvador Basante Molano fue el primero que nació en Bolívar, Cauca. Hubo dos hijos. Salvador, era el único hijo. Salvador Basante Molano fue el único hijo ¿de quién? De los dos Basante que llegaron a Bolívar, que eran Francisco y José. Fueron los dos primeros que llegaron ahí con el apellido Bazán, el apellido español Bazán. Ellos llegaron a Bolívar, llegaron vestidos de militares,
llegaron una tarde, me imagino vueltos nada, se quedaron en Bolívar. Ellos parece que iban rumbo a Bogotá porque por Bolívar había que pasar el camino que llevaba a Bogotá era por Bolívar. Por eso llegaron ahí. Se consiguieron 2 indias en Bolívar y se quedaron ahí. Francisco y José, ambos consiguieron mujer. Francisco y José. Nosotros descendemos de Francisco. Francisco se unió con una señora de apellido Molano, que no he podido determinar, parece que se llamaba María Antonia, o se llamaba Antonia, o se llamaba María, uno de esos dos. Entonces, María Molano era una señora de Bolívar, que no le he podido tampoco conseguir los papás, nada, de ella tampoco he podido conseguir nada. Lo único que me dijo el hermano Gabriel, cuando yo me casé con Ruth, yo fui a presentarle a mi esposa, ¿no? ¿Qué? Molano, digo, nosotros somos parientes, dijo el hermano Gabriel. Dijo, porque de esos Molanos venimos nosotros, claro, el papá de él era urbano y la mamá, los abuelos del hermano Gabriel eran Francisco y los bisabuelos, eran Francisco y Antonia Molano. Entonces lo único que me dijo, la señora Antonia fue una loca aquí en el pueblo. Dijo, la Antonia Molano fue loca. Me dijo el hermano Gabriel. Dije, ¿cómo así? Dijo, sí, ella terminó completamente loca. Ella no sé qué le pasó y terminó tirando piedras en Bolívar. Esa es la señora Molano. Parece que esa Molano es de la familia de Ruth, que era lo que decía el hermano Gabriel. Bueno, entonces, Francisco y José, ¿cómo llegaron a...? Yo pensé que la loca era Rafaela. No, ella también era loca, pero no tanto. No, de tirar piedras. Sí, la otra sí era bastante chiflada. Entonces, este señor, pues, ellos tuvieron a Salvador. ¿Qué? Francisco tuvo a Salvador. Francisco y José eran hijos del primer basante que llegó a América, que era Salvador Bazán. El apellido conocido español es Bazán. Y él llegó, era un marinero. Esa es la historia, ¿no? Era un marinero que llegó al Callao, en el Perú. Vos que vas a ir al Perú, Callao. El Callao es... Él va para Argentina. Alguien me dijo que se iba para Perú. No, para Argentina. Para Argentina. Bueno, en Lima... Argentina. En Lima está el puerto más importante propiamente de ese lado, que es el Callao, que se unió ya a Lima, ya casi que es un barrio de Lima, y esa es una población a donde llegó nuestro primer antepasado llamado Salvador Bazán. Salvador Bazán, según lo que me contó el hermano Gabriel, él siempre al firmar decía Salvador Bazán T. Entonces cuando llegaron a Bolívar, dijeron, como mi papá siempre escribía Basante, nosotros somos Basante. Y se pusieron Basante a partir de ese momento. Y entonces nosotros, de ahí viene el apellido nuestro por el lado Basante. Por el otro lado, Guzmán, que es el apellido de mi mamá. Ahí hay dos, esas dos, los Guzmán y los Pino. Por lo Pino, cualquier pino que ustedes conozcan de La Vega es pariente de nosotros. ¿Por qué? Porque ocurre que el primer pino que llegó, el primer pino que llegó a La Vega tuvo unos hijos, y entre esos tuvo a Santiago, que es nuestro tatarabuelo por el lado Pino. Y el famoso Santiago dicen que tuvo 70 hijos naturales. Ese es el famoso Santiago. 70 hijos naturales tuvo Santiago. Papi, yo sé que se llama Santiago. Y entonces... Bueno, por el lado Guzmán sí tengo todos los antecedentes y antepasados nuestros de los Guzmán, porque los Guzmán, Israel Guzmán, que fue nuestro bisabuelo y que fue, además que mi mamá fue criada propiamente por los abuelos, que fue Israel Guzmán y María Ignacia Navia Caicedo. Por ese Navia Caicedo que les he contado a ustedes que nosotros somos parientes muy cercanos del famoso escritor Andrés Caicedo.
ese es pariente bastante cercano nuestro, igual que Tito C, Mosquera Caicedo. Entonces ocurre que por el lado Caicedo, pues yo tengo la historia de los Caicedo hasta el año 1500, toda completa, hasta llegar a María Ignacia Navia Caicedo, que fue la última de nuestra familia que tuvo el apellido Caicedo, por Navia Caicedo, y ella se casó con Israel Guzmán Quintero. Ellos dos criaron a mi mamá, por eso la querían muchísimo a mi mamá, porque ella siempre contaba que dormía en medio de los dos abuelos, y ella era la primera nieta de los Guzmán. Esa sí es una historia ya, pues ojalá algún día tengamos la oportunidad de hablar cómo nosotros nos emparentamos por ese lado, por los Caicedo, nos emparentamos con toda la patojería aquí en Popayán, ¿no? Todos los próceres patojos tienen que ver con nosotros, todos, absolutamente todos, no hay ningún prócer que no tenga que ver con la familia Caicedo, porque ellos eran los Beltrán de Caicedo y se emparentaron con los Mosquera y Figueroa. Entonces todos los Mosquera y Figueroa, Caicedo, todos estos tienen que ver con la familia de María Ignacia Navia Caicedo. Eso pues, más o menos así en términos generales, y de pronto alguna otra cosita. Yo tengo muchísimo, es decir... Piensa que su abuelo tuvo a sus otras tías, ¿no? Ahí hay otra historia de mi bisabuelo. Escuchen eso, escuchen esto de la rechera de nuestro antepasado, ¿no? Porque Israel Guzmán, que además yo vivo muy agradecido con Israel, inclusive yo me llevé para la casa y ya tengo colgada ya la foto de mi bisabuelo. Ocurre que Israel Guzmán fue el que me dio a mí las pautas para algún día ser un escritor, seguramente desconocido, y pasaré a la historia como desconocido, pero soy escritor y me siento escritor, y eso se lo debo a Israel Guzmán, ¿no? Porque cuando la primera vez que lo fui a conocer así en forma oficial, digámoslo así, yo tenía unos 6 o 7 años, él murió cuando yo tenía 9, y entonces mi mamá dijo, me vistió bien vestidito para ir. Ay, es que hay dos historias, la de ir a conocer a él y a conocer a mi abuela Antonia. Me llevó a conocer al bisabuelo. El bisabuelo tenía esa famosa mesa que se la llevó el Kiko, la mesa de la casa, esa grande, esa La de mesa Simón Bolívar. donde llamó Simón Bolívar. De mi mamá, tomó café con Simón. Tenía esa mesa Segundo. ahí en el centro, tenía una casa muy grande, tan grande la casa de mi bisabuelo. Escuchen esto, que si ustedes van a Bolívar en este momento, dentro de la casa de mi bisabuelo hay un colegio y 12 casas particulares. Era la casa de mi bisabuelo. Una manzana. Una manzana completa era de mi bisabuelo. Tenían caballos y vacas ahí Caballos porque y había... vacas, porque él tomaba, la leche tenía que ser recién ordeñada, entonces dentro de la casa tenía dos vacas con terneros, dentro de la casa. Yo Que era conocí una esa parte, casa. nosotros conocimos todos la Nosotros casa. los mayores Los conocimos esa viejitos casa. la conocieron. Era un tipo, Mucho era un tipo extraordinario, un intelectual realmente. Además de eso se metió a la política y llegó a ser congresista, estuvo en el Congreso en Bogotá y representante, fue además gobernador de la provincia de Caldas, y un personaje extraordinario. Me acuerdo tanto que el día que yo fui... ¿En qué momento se perdió todo eso? Todo eso Creo se que perdió. no nos tocó Todo nada, se a ver, perdió. pero... O sea, está toda esta belleza y nosotros aquí, Todo pero aquí, ¿qué pasó sí. aquí? Bueno, y además, la finca más grande que hubo en el sur del Cauca era la finca de Israel Guzmán. ¿Cómo será? Escuchen esto, ¿cómo será que de la finca de Hornillos, que era de mi bisabuelo, de la finca sacaron como 10 fincas, y dentro de la finca había 2 corregimientos? Óiganlo bien, de la finca de mi bisabuelo. Así es. Se perdió. Porque no era Se mi perdió, vieja. ¿por qué? Mi abuelo Porque la el dejó encargado de eso era mi abuelo, era el administrador, y Y el de administrador, si no el tenía. administrador, era pésimo administrador. Era igual a mí. Se perdió en muy corto tiempo. Todo se perdió en poco Muy tiempo. corto tiempo. Porque yo estoy hablando de que mi bisabuelo murió en 1950. De él le aprendieron Alfredo y Marco Tulio. Ah, bueno, mi mamá me llevó a